Hay un país que esconde el lugar más caluroso de todo el planeta, una selva de 50 millones de años, un sistema de túneles subterráneos más largo que la línea del Ecuador, un estrecho por el que pasa cada día casi un tercio del petróleo mundial, una ciudad donde hacía 5.000 años ya se practicaban operaciones de cráneo, y una aldea donde la gente vive dentro de la roca desde hace 10.000 años sin interrupción alguna. Todo esto es el mismo territorio, Irán. Y esa es la pregunta que vamos a responder a lo largo de todo el relato. ¿Por qué Irán es el país más singular del mundo? No el más rico, no el más extenso, sino el más singular. Como si alguien hubiera cogido 5 mundos distintos: el desierto, la selva, la montaña, las civilizaciones antiguas y una geología casi salvaje, y los hubiera metido dentro de una sola frontera. Vamos a recorrer lugares de los que probablemente nunca han oído hablar, a pararnos junto a un lago del color de la sangre, a bajar a un imperio subterráneo que tardó 3.000 años en construirse, a subir hasta un nido de águilas donde nació la palabra asesino, y a entender por qué este territorio resultó imposible de someter para quienes lo intentaron durante 7.000 años de historia. Irán es, por superficie, el cuarto país de todo Oriente Próximo, con más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero no se trata de cifras, sino de que en ese mismo espacio conviven varios planetas completamente distintos, y lo hacen al mismo tiempo. Mientras alguien ve estas imágenes, en algún punto de la provincia de Jorasán Razabí, el termómetro puede marcar 48 grados a la sombra, y a 2.000 kilómetros de allí, en la provincia de Mazandarán, está lloviendo. En las laderas crecen plantas de esporas y el aire huele como si uno estuviera en algún rincón de Escocia. No es una exageración, es una anomalía climática que existe gracias a 3 elementos: las montañas de Zagros al oeste, la cordillera de Elburz al norte y la meseta central que queda entre ambas como un océano gigantesco que se secó hace milenios. Vayamos por partes. Dasht Elut significa en persa desierto vacío. Ya el propio nombre tiene algo inquietante, como si el idioma mismo se negara a darle demasiado significado a ese lugar. Es un desierto salino en la zona centro-oriental de Irán, con unos 50.000 kilómetros cuadrados de nada absoluta. Sin agua, sin plantas, sin animales. En algunas zonas ni siquiera sobreviven bacterias. Los científicos llaman a esto zonas abióticas, territorios donde la vida, en principio, no puede existir. En el año 2005, un satélite de la NASA registró en la superficie de la meseta de Gandon-Berian una temperatura de 70,7 grados centígrados. Es el récord oficial, el punto más caliente jamás medido en la superficie terrestre desde el espacio. Para hacerse una idea, a partir de los 65 grados, las proteínas del cuerpo humano empiezan a desnaturalizarse. Uno literalmente se cocería en vida. Y sin embargo, en los bordes de este desierto muerto se levantan los Kalut, formaciones naturales, torres gigantescas de arenisca y arcilla que el viento y el agua han modelado durante millones de años. Algunas alcanzan los 40 metros de altura y parecen las ruinas de una ciudad monumental, tan regulares en su forma, tan simétricas, que los primeros viajeros europeos que las vieron escribieron en sus diarios que habían encontrado una fortaleza abandonada de una civilización desconocida. Era solo naturaleza, nada más. Y luego están las arenas que cantan. Cuando el viento atraviesa ciertas dunas de este desierto, se produce un zumbido grave y profundo. Los beduinos de la zona lo llaman la voz de los genios, y cuentan que de noche ese sonido se oye a varios kilómetros, y que quienes se adentraron en el desierto para buscar su origen, a veces no volvieron. Aunque con temperaturas así, tampoco resulta tan extraño. Imaginen ahora una isla en el Golfo Pérsico, pequeña, de apenas 12 kilómetros de diámetro. Pero al sobrevolarla en helicóptero y mirar hacia abajo, uno piensa que el navegante se ha equivocado y ha aterrizado en Marte. Las montañas de la isla de Ormuz son rojas, no rojizas, sino de un rojo sangre, oxidado, casi de ladrillo. Es una de las mayores concentraciones de óxido de hierro y sulfuros del mundo. Pero lo curioso es que aquí existe una tierra llamada Helak, y la gente literalmente se la come. Las mujeres de la isla usan esa tierra roja como condimento, la añaden al pan, al pescado, a las salsas. Contiene hierro, calcio, compuestos de azufre
y da a los platos un sabor salado y mineral muy particular. Se pueden encontrar grabaciones de turistas probando esa tierra directamente de la montaña y describiendo el sabor como el de unas patatas saladas con un toque de óxido. No es una metáfora, es gastronomía real de la isla. Allí también está el llamado Valle de las Estrellas, una formación rocosa en la vecina isla de Keshem, donde la erosión ha creado esculturas de arenisca casi fantasmagóricas. La leyenda local cuenta que una estrella cayó del cielo y partió la tierra en miles de fragmentos. Los geólogos iraníes hablan de tectónica salina, domos de sal que empujan desde abajo y deforman la superficie. Pero ninguna de las dos versiones hace que el paisaje resulte menos inquietante, y de hecho no se recomienda visitarlo de noche, no por superstición, sino porque el relieve es tan caótico que la gente realmente se pierde. Y aquí llega el giro que rompe todos los esquemas. La selva iraní. Sí, selva, en Irán. Los bosques hircanianos se extienden a lo largo de la costa sur del mar Caspio, en una franja verde y estrecha entre el mar y la cordillera de Elburz. Llevan entre 25 y 50 millones de años existiendo. Sobrevivieron a la última glaciación, son más antiguos que la mayoría de los sistemas montañosos actuales, y la UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2019. Aquí crecen robles, carpes, castaños y el llamado árbol de hierro, tan denso que se hunde en el agua y resulta casi imposible de serrar. Hay niebla constante, humedad alta, y en esas condiciones vive el leopardo del Caspio, una de las subespecies de leopardo más raras del planeta. Según las últimas estimaciones, apenas quedan algo más de 100 ejemplares en todo Irán. Cuando se dice selva en Irán, la mayoría de la gente no se lo cree, imagina arena y torres petrolíferas. Pero el hecho es que si uno se encontrara en medio de ese bosque hircaniano sin ninguna referencia, pensaría que está en Georgia o en las estribaciones del Cáucaso, y no en el país del que tanto se habla en los telediarios. En el noroeste de Irán hay un lago, o lo que queda de él. Urmia fue en su día uno de los mayores lagos salados del mundo. En los años 90 ocupaba unos 6.000 kilómetros cuadrados, hoy apenas conserva algo menos de una décima parte de aquella extensión y se está muriendo. Y mientras muere, se vuelve rojo. No es contaminación, es biología. A medida que la concentración de sal aumenta, los organismos habituales desaparecen, pero prosperan aloarqueas y algas del tipo Dunaliella salina, que contienen un pigmento rojo y al multiplicarse en masa, tiñen el agua de tonos que van del rosa al granate más intenso. Visto desde el aire parece un corte enorme abierto en la piel de la tierra. En sus orillas hay cristales de sal cubriéndolo todo, árboles muertos con troncos blanquecinos impregnados de sal, ni pájaros ni peces, solo silencio y una sensación casi surrealista. Los habitantes de la zona, kurdos y azeríes, llaman a esto una catástrofe, y tienen razón. Pero desde el punto de vista visual, es uno de los espectáculos más sobrecogedores que la naturaleza ha producido en este planeta. Acabamos de repasar 4 anomalías naturales. Un desierto que mata, una isla que se alimenta de su propia tierra, una selva que sobrevivió a una glaciación y un lago que muere teñido de rojo. Y todo esto es el mismo Irán, el país más singular de la Tierra. Vamos 4-0 a favor de esta idea, y todavía no hemos llegado a las personas, porque las personas aquí son otra historia completamente aparte. Hacia el año 2900 antes de nuestra era, en el este de Irán, en la provincia de Sistán y Baluchistán, se levantaba una ciudad con más de 5.000 habitantes. Se llama Shar-e-Sukte, la ciudad quemada, así bautizada porque ardió varias veces y cada vez volvió a reconstruirse. Ocupaba más de 150 hectáreas y fue uno de los mayores centros urbanos de la Edad del Bronce en todo Oriente Próximo. Pero lo que encontraron aquí los arqueólogos pone patas arriba buena parte de lo que se creía sobre las civilizaciones antiguas. Primero, en Shar-e-Sukte se halló un ojo artificial, literalmente una prótesis de globo ocular hecha de resina ligera y recubierta de finos hilos de oro que imitaban los capilares. Tiene unos 5.000 años de antigüedad y su tamaño coincide exactamente con la cuenca ocular de la mujer junto a la que apareció. Era, por tanto, una prótesis personal,
hecha a medida para una persona concreta. Esa mujer vivió, caminó y miró el mundo a través de un ojo artificial de oro hace 5 milenios. Segundo, se encontraron restos de neurocirugía, cráneos con orificios practicados deliberadamente, trepanaciones y las marcas de cicatrización del hueso indican que algunos pacientes sobrevivieron a la operación sin antibióticos, sin anestesia general y sin instrumental estéril, y aún así lo superaron. Tercero, y aquí empieza el verdadero misterio, en esta ciudad no se ha encontrado ni una sola arma, ni espadas, ni puntas de flecha en contexto de combate, ni restos de murallas defensivas. Era una ciudad pacífica, comercial, donde se producían telas, cerámica, joyas, y se comerciaba con Mesopotamia, con el Valle del Indo, con Asia Central. Era un auténtico centro internacional de la Edad del Bronce, y luego desapareció. Hacia el año 2000 antes de nuestra era, Share-Sukte fue abandonada definitivamente. No hay rastro de conquista, ni de epidemia, ni de catástrofe natural. Simplemente se marcharon, y todavía hoy nadie sabe a dónde. Imaginemos ahora el problema al que se enfrentaban. Vivir en uno de los países más áridos del planeta, sin apenas agua, con ríos que se secan y pozos poco fiables. ¿Cómo se sobrevive a eso? Los persas resolvieron este problema hace unos 3000 años, y la solución resultó tan elegante que todavía se usa hoy. Los qanats son acueductos subterráneos, largos túneles excavados a mano desde manantiales de montaña hasta las poblaciones, con una inclinación suficiente para que el agua fluya sola por gravedad, pero lo bastante suave como para que no corra demasiado rápido y erosione las paredes. La profundidad media va de los 10 a los 40 metros, y la longitud de un solo qanat puede ir de unos pocos cientos de metros a varias decenas de kilómetros. El más largo de Irán, cerca de Ganabat, mide unos 45 kilómetros, con un pozo principal de 70 metros de profundidad. Se construyó hace unos 2700 años y sigue funcionando en la actualidad. Si se unieran todos los qanats de Irán en una sola línea, superarían los 300.000 kilómetros. Para comparar, la circunferencia de la Tierra en el Ecuador ronda los 40.000 kilómetros. Los persas envolvieron literalmente el planeta más de 7 veces con túneles subterráneos hechos a mano, sin maquinaria, sin mapas geológicos, sin ningún sistema de posicionamiento. Vistos desde arriba, los qanats parecen cadenas de pozos redondos alineados con precisión en el desierto. Los primeros pilotos militares estadounidenses que sobrevolaron Irán durante la Segunda Guerra Mundial, al ver esas hileras de agujeros, informaron de posibles huellas de criaturas gigantescas o de construcciones subterráneas desconocidas. Cuando les explicaron que era simplemente un sistema de riego, no se lo creían. En las colinas cercanas a Yazd hay unas torres circulares extrañas, sin techo, sin ventanas, solo muros altos abiertos al cielo. Son las Dagmé, las Torres del Silencio, construcciones funerarias zoroástricas. Los seguidores del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, consideraban sagrados los 4 elementos, fuego, agua, tierra y aire, y profanarlos con un cadáver era un sacrilegio. Por eso los cuerpos de los fallecidos se subían a lo alto de la torre y se dejaban allí para las aves. La carne ascendía al cielo, los huesos se secaban bajo el sol y los elementos permanecían puros. Cuando los últimos zoroástricos practicaban este ritual, la gente de la zona contaba que siempre había buitres sobrevolando las torres. Las aves lo sabían, siempre acudían. Hoy las torres están vacías. El gobierno iraní prohibió este rito en el siglo XX por motivos sanitarios, pero las torres siguen en pie como testigos silenciosos de una tradición milenaria. Uno se pregunta cuántas costumbres propias, con el paso de las generaciones, terminan pareciendo tan lejanas como estas y, sin embargo, siguen marcando quiénes somos. A unos 100 kilómetros de Kermán se encuentra la aldea de Meymand, literalmente excavada en la roca. Sus habitantes viven en cuevas talladas en la montaña, donde la temperatura se mantiene constante todo el año, entre 15 y 17 grados, un aire acondicionado natural y perfecto. La aldea lleva habitada de forma ininterrumpida unos 10.000 años. El mismo lugar, las mismas cuevas, ampliadas, mejoradas, decoradas durante 10 milenios. Para comparar,
Roma tiene unos 2.800 años, Atenas ronda los 3.000 y Meymann 10.000. Es uno de los asentamientos habitados de forma continua más antiguos del planeta, y la UNESCO la incluyó en su lista de Patrimonio Mundial. Hay una palabra que usamos todos los días en distintos idiomas. Assassin en inglés, asesino en muchas lenguas. ¿Saben de dónde viene? En el siglo X de nuestra era, en las montañas de Elburz, en la provincia de Qazvin, se alza un peñasco vertical de 300 metros de altura sobre el fondo del valle. En la cima hay una plataforma plana de unos 200 por 40 metros, a la que solo se accede por un único sendero, tan estrecho que dos adultos apenas pueden cruzarse. Es Alamut, el nido del águila, según la traducción de la lengua dailamita. En ese lugar se instaló en el siglo XI Hassan ibn Sabah, líder religioso, genio político y uno de los estrategas más peligrosos de la Edad Media. Comprendió algo muy simple. Para controlar territorios enormes y sembrar el miedo entre imperios poderosos, no hacía falta un gran ejército, hacía falta reputación. Hassan fundó la orden de los nizaríes ismaelitas, conocida en la historia como los asesinos. Fue la primera red documentada de agentes secretos que operó a escala internacional. Sus hombres se infiltraban durante años en el entorno de gobernantes, visires y generales, aprendían idiomas, adoptaban costumbres locales, esperaban y luego actuaban. Los cruzados temían a los asesinos, los generales mongoles los temían, los califas abasíes los temían. Desde su roca inexpugnable, Hassan manejaba el miedo como una herramienta, y esa herramienta funcionaba. La fortaleza de Alamut resistió durante 166 años. En el año 1256, las tropas mongolas al mando de Hulagu Khan la sitiaron. El asedio duró varios meses y al final la guarnición se rindió no por una derrota militar, sino por falta de alimentos. Los mongoles arrasaron la fortaleza hasta los cimientos, pero el nombre sobrevivió y también la palabra, presente hoy en prácticamente todos los idiomas del mundo. 5.000 años de cirugía, 3.000 años de ingeniería subterránea, 10.000 años de un mismo hogar, siglos de una red secreta de agentes bautizada por una montaña que todavía sigue en pie. Sumamos unos cuantos puntos más a la cuenta de por qué Irán es el país más singular de la Tierra. Porque aquí cada piedra, cada cueva, cada palabra arrastra una historia de milenios de profundidad. Pero veamos ahora qué le ha hecho la propia Tierra a este país, cómo el relieve determina destinos. Miren el mapa de Irán con atención. Por el oeste, el país queda cerrado por las montañas de Zagros, que no son simplemente una cordillera, sino un sistema montañoso de unos 1.500 kilómetros de longitud y una anchura que va de los 200 a varios cientos de kilómetros. Los Alpes, para comparar, tienen unos 1.200 kilómetros de largo. Zagros es más extenso. Sus cumbres más altas rozan los 4.500 metros y las sierras se suceden en paralelo, ola tras ola, con valles estrechos entre ellas. No hay pasos anchos, no hay mesetas cómodas donde concentrar tropas. Al norte está Elburz, cuyo punto más alto, el Damavand, alcanza los 5.610 metros, el volcán más alto de Asia y el punto más elevado de todo Oriente Próximo, rodeado por una muralla continua de sierras. Al sur y al este están los desiertos de Dasht Elut y Dasht Kabir, dos zonas gigantescas y estériles por las que resulta imposible abastecer a un ejército. Y en medio de todo esto, la meseta central, con sus salares, pantanos cubiertos de una costra de sal bajo la que no hay más que barro líquido. Las columnas de tanques no pueden avanzar por ahí, la maquinaria pesada se hundiría. Los estrategas militares llaman a esto profundidad estratégica defensiva. Irán es una fortaleza en la que se puede entrar, pero de la que resulta casi imposible salir victorioso. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Alejandro Magno atravesó las regiones occidentales de Persia, pero nunca logró un control real del centro del país. Los árabes conquistaron el territorio, pero terminaron disolviéndose en la cultura persa. Los mongoles arrasaron ciudades enteras, pero 100 años después, sus descendientes hablaban en persa y mecenaban a los poetas persas. La identidad iraní absorbía a los conquistadores más rápido de lo que éstos lograban instalar a sus propios funcionarios.
Esto es lo que las montañas le hacen a la historia. El imperio persa aqueménida existió durante unos 220 años a partir del año 550 antes de nuestra era, y fue el mayor imperio de su tiempo, extendido desde Grecia hasta la India. Alejandro Magno lo atravesó en apenas 4 años, quemó ciudades, destruyó Persépolis, pero las regiones montañosas quedaron prácticamente intactas. Su ejército sencillamente no estaba pensado para ese relieve. Después llegaron los árabes, conquistaron las llanuras, extendieron el Islam, colocaron a sus gobernadores, pero 3 generaciones más tarde, sus descendientes ya escribían poesía en persa, construían palacios de estilo persa y se consideraban herederos de la cultura persa, no de la árabe. Las montañas mantuvieron intacto el núcleo cultural. Luego llegaron los mongoles. Hulagu Khan arrasó Bagdad, destruyó los sistemas de riego de regiones enteras, quemó bibliotecas, pero 100 años después, sus descendientes, los silcanes, eran mecenas persas que financiaban a arquitectos y calígrafos. Esto no es casualidad, es geografía. Las montañas dan tiempo, y el tiempo favorece a quien sabe esperar. Los iraníes saben esperar, llevan 7000 años practicándolo. Y esa espera profunda, arraigada como la propia montaña, es en el fondo la respuesta a nuestra pregunta principal. ¿Por qué Irán resulta tan singular? Porque aquí la tierra misma moldea el carácter de la gente. Las montañas enseñan paciencia, el desierto enseña a administrar los recursos, la selva enseña a adaptarse. No es una metáfora, es casi antropología. 39 kilómetros. Esa es la anchura mínima del estrecho de Hormuz, el estrecho corredor de agua entre Irán y Omán, donde el Golfo Pérsico se une con el Mar de Arabia. Para poner esto en perspectiva, el estrecho de Gibraltar mide 14 kilómetros en su punto más angosto, el Canal de la Mancha 33, Hormuz 39, pero en importancia estratégica supera a ambos con creces. Por este cuello de botella pasan cada día entre 18 y 21 millones de barriles de petróleo, entre un 20 y un 30% de todo el comercio marítimo mundial de crudo, según las estimaciones. Arabia Saudí, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todo su tráfico marítimo de petróleo pasa por este estrecho y prácticamente no existen rutas alternativas a esa escala. Es pura geografía, no política, solo el mapa. El estrecho existía mucho antes del petróleo, mucho antes de que hubiera estados como los conocemos, y seguirá existiendo después de ellos. Pero es precisamente aquí, en estos 39 kilómetros de agua, donde se concentra la logística energética de medio planeta. Los comerciantes persas controlaban esta ruta desde hacía milenios, mucho antes de que nadie supiera que bajo el fondo del Golfo había petróleo. Es uno de los corredores comerciales más antiguos de la historia humana, por el que circularon especias, seda y porcelana miles de años antes de que existiera el primer petrolero. Irán es un país de hidrología paradójica. Al norte, subtrópicos húmedos y ríos que nunca se secan. Al este y en el centro, sequía absoluta, meses enteros sin una gota de lluvia. El lago Jamún, en el este del país, es uno de los ejemplos más claros de cómo el clima puede transformar un paisaje más rápido de lo que la gente logra adaptarse. En los años 70 ocupaba unos 4.000 kilómetros cuadrados. Era uno de los mayores lagos de agua dulce de Asia Central, con extensos cañaverales, zonas de pesca y aves migratorias. Civilizaciones enteras se construyeron a su alrededor durante milenios. Hoy el lago se seca por completo de forma periódica y en su lugar queda un desierto salino, con la costra agrietada y tormentas de arena. Donde antes navegaban barcas, hoy circulan vehículos sobre el lecho seco. No es una historia exclusiva de Irán, es la historia de toda la franja árida del planeta, desde el mar de Aral en Asia Central hasta el lago Chad en África. El clima cambia, los lagos desaparecen, y cada lago que se pierde es un mundo entero que se pierde con él, con su propio ecosistema, su propia memoria, sus propias leyendas. Los iraníes inventaron los qanats hace 3000 años precisamente porque sabían que del agua no había que fiarse, siempre termina yéndose. La tarea humana consiste en aprender a guardarla.
En el paralelo 45, en los barrios del norte de Teherán, en las estribaciones de Elburz, hay zonas residenciales de alto valor inmobiliario, oficialmente. Extraoficialmente es donde los viernes y sábados se reúnen personas que simplemente quieren vivir con normalidad. Música a bajo volumen, grupos mixtos, patios cerrados tras muros altos. No es la excepción, es la norma. Irán es un país donde la postura oficial y la vida real se separan de una manera tan marcada que eso mismo se ha convertido en parte de su cultura nacional. La palabra persa ta'aruf describe todo un sistema de cortesía y ambigüedad en el trato social, decir una cosa dando a entender otra. No es hipocresía, es una forma de supervivencia pulida durante siglos. Según datos recientes, Irán está entre los países con mayor uso de redes privadas virtuales por habitante del mundo. Instagram está oficialmente bloqueado desde el año 2022, YouTube también, WhatsApp igualmente, Telegram de forma parcial, pero todo el mundo lo usa, desde el estudiante hasta el funcionario de rango medio. Los usuarios iraníes generan algunos de los volúmenes más altos de este tipo de tráfico en el mundo. Los proveedores locales de conexiones seguras mueven un negocio informal de varios millones. El Estado cambia periódicamente las reglas, actualiza los sistemas de filtrado y cada vez surgen nuevas herramientas para sortearlo. Es un juego del gato y el ratón, solo que en el papel del ratón hay 20 millones de usuarios de Internet. Y uno no puede evitar preguntarse cuántas cosas parecidas hacemos todos, a pequeña escala, para conservar un poco de libertad frente a las normas que nos rodean. En Teherán hay un club de rock subterráneo, y otro, y varios más, conciertos sin carteles de los que uno se entera por canales cerrados de mensajería, artistas que exponen en pisos privados porque en las galerías oficiales su obra no pasaría el filtro, poetas que recitan en sótanos. No es idealización, es simplemente un hecho. La vida cultural en Irán existe en dos planos, el oficial y el real, y el segundo es mucho más rico que el primero. El cine iraní es de los mejores del mundo. Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, premiados en Cannes y en los Oscar. La poesía persa de Hafez, de Rumi, de Omar Khayyam, se sigue leyendo en todo el mundo siglos después. La arquitectura persa inspiró a los mogoles en la India. Los safávidas extendieron su influencia hasta Asia Central. Es una nación con una de las raíces culturales más profundas del planeta, y esa raíz sigue viva pese a todo. Otra paradoja más. Irán forma a una de las mayores proporciones de ingenieros y científicos por habitante de todo Oriente Próximo. El Instituto Politécnico de Teherán y la Universidad Sharif de Tecnología figuran entre las mejores de Asia en ciencias exactas. Pero cada año decenas de miles de titulados emigran a Canadá, a Alemania, a Estados Unidos, a los Emiratos. Es lo que se llama fuga de cerebros, y por su magnitud, Irán se sitúa de forma constante entre los 5 países del mundo con mayor índice de este fenómeno. Es una tragedia, y al mismo tiempo, la prueba de que los profesionales iraníes son competitivos a escala global. Ingenieros iraníes trabajan en la NASA, en Google, en los principales centros de investigación europeos. El propio Elon Musk ha señalado varias veces que entre sus ingenieros clave en SpaceX hay bastantes de origen iraní. Isfahán es la mitad del mundo, dice un antiguo proverbio persa, y no son solo palabras bonitas. La plaza Naqsh-e-Jahan de Isfahán es la segunda plaza urbana más grande del mundo, solo por detrás de la plaza de Tiananmen en Pekín. Se creó en el siglo XV bajo el reinado del Shah Abbas I. La mezquita del Imán, la mezquita de Sheikh Lotfollah, el palacio de Ali Kapu, todo se levantó a la vez como un único conjunto arquitectónico. Un nivel de planificación urbanística que en la Europa del siglo XV simplemente no existía. Las cúpulas de mosaico de las mezquitas de Isfahán cambian de color según el ángulo de la luz, por la mañana son azules, al mediodía turquesas, al atardecer doradas. No es casualidad, es un cálculo matemático del ángulo de cada azulejo, hecho en el siglo XV sin ordenadores ni programas de diseño. Los persas adoraban las matemáticas. Al-Khwarizmi, de origen persa, creó el álgebra, y la propia palabra algoritmo viene de la latinización de su nombre, algoritmi.
Cada vez que un teléfono procesa una solicitud, está usando un aparato matemático creado por un hombre nacido en lo que hoy es territorio iraní. Siglos después, Omar Khayyam, matemático, astrónomo y poeta, creó un calendario solar más preciso que el gregoriano, y sus versos se han traducido a cientos de idiomas. Avicena Ibn Sina escribió el Canon de Medicina, que fue el manual médico de referencia en Europa hasta el siglo XV, durante casi 5 siglos. Esto no es solo historia, es autopercepción. Los iraníes conocen perfectamente este pasado y forma parte de esa identidad nacional que fue capaz de absorber a todos sus conquistadores. En el Gran Teherán viven unos 18 millones de personas, una de las aglomeraciones urbanas más densas de todo Oriente Próximo. Y justo detrás, a poco más de 1 hora del centro, se alza el Damavand con sus 5.610 metros, nieve, glaciares, prados alpinos. A unas 3 horas de los atascos de Teherán está la estación de esquí de Dizin, con temporada de diciembre a abril, un desnivel superior a los 500 metros y pistas de nivel europeo. En los años 80, equipos soviéticos de esquí venían aquí a entrenar. Los esquiadores iraníes compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno desde hace décadas. Y esto pone en cuestión buena parte de los estereotipos: un país con estaciones de esquí, leopardos en la selva, bosques prácticamente prehistóricos y el punto más caluroso del planeta, todo a la vez. Todo eso es Irán. Antes de convertirse en un país islámico, Irán fue durante más de 1000 años el centro del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Zoroastro, el profeta al que en la tradición occidental se llama Zaratustra, vivió probablemente entre los años 1500 y 1000 antes de nuestra era. Su doctrina hablaba de la lucha entre el bien y el mal, del libre albedrío, del juicio tras la muerte, del paraíso y del infierno. Suena familiar y no es casualidad. Muchos investigadores consideran que estas ideas pasaron al judaísmo durante el cautiverio en Babilonia, cuando los judíos vivían bajo el dominio del imperio persa aqueménida, y de ahí al cristianismo y al islam. El zoroastrismo aportó al mundo la idea de los ángeles, la idea del juicio final, la idea del Mesías, la idea de que la historia tiene una dirección y un propósito. No es un dato menor, es parte de la base estructural de la civilización occidental y viene de Irán. En Yazd sigue ardiendo hoy el fuego sagrado de un templo zoroástrico, mantenido de forma ininterrumpida, según algunas fuentes, desde hace más de 1500 años. Lo trasladaron, lo escondieron de los conquistadores árabes, lo guardaron en lugares secretos, pero nunca lo dejaron apagarse. 1500 años de un mismo fuego sin interrupción. Y aquí tenemos otra respuesta a por qué Irán es tan singular. Es el único país que ha dado al mundo la base de 3 religiones universales, el aparato matemático que sostiene la era digital y un fuego que arde desde hace 1 milenio y medio, todo a la vez, desde un mismo punto del mapa. Una de las formas menos valoradas de entender un país es a través de su comida. La cocina persa es una de las tradiciones culinarias más antiguas del mundo y refleja literalmente la geografía de Irán, cada región con su plato, su técnica, su historia. En el norte, en Gilán y Mazandarán, provincias húmedas junto al Caspio, se come mucho arroz, pescado y hierbas. El arroz se cocina con una técnica particular, el tadig, en la que la capa del fondo de la olla se tuesta hasta quedar dorada y crujiente, y por esa corteza literalmente se pelean en las mesas familiares. En el sur, en Juzestán y Bushehr, con el calor del Golfo Pérsico, se añaden dátiles, tamarindo y especias picantes, herencia de la cocina árabe y africana que llegó a través de las rutas comerciales que pasan por Hormuz. En el centro, en Isfahán, guisos complejos y con muchas capas, con granada y nueces, un plato llamado fesenján, pollo en salsa de granada y nuez, la quinta esencia de la filosofía persa del sabor, ácido, dulce, amargo y graso a la vez, el equilibrio de los opuestos. En el este, en Jorasán, por donde pasaba la ruta de la seda, todavía se añade azafrán cultivado allí mismo. Irán produce alrededor de un 80% del azafrán mundial y 1 gramo de azafrán cuesta más que 1 gramo de oro, y cualquier niño iraní sabe reconocer su olor porque está en el arroz de cada celebración, en cada té, en cada dulce.
El bazar iraní no es solo un mercado, es una enciclopedia viva de geografía. De pie ante un mismo puesto se puede tener en la mano azafrán del este, granadas del norte, dátiles del sur y nueces del oeste. Todo el país cabe en las palmas de las manos. En Los Ángeles vive la mayor diáspora iraní fuera del propio Irán, alrededor de 500.000 de personas, según algunas estimaciones incluso más, y a esa zona se la llama, de manera informal, Teherángeles. Tiene su propia industria musical, sus propios canales de televisión en persa, sus restaurantes con comida auténtica, sus círculos políticos y su vida social. Es un Irán paralelo, más liberal, más acomodado, cargado de nostalgia y a la vez muy alejado del Teherán real. La diáspora iraní en el mundo ronda, según distintas estimaciones, entre 4 y 5 millones de personas, repartidas por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, los Emiratos, el Reino Unido. La mayoría emigró en varias oleadas tras la Revolución de 1979, tras la guerra entre Irán e Irak, tras el endurecimiento de las sanciones. Entre ellos hay premios Nobel, directivos de grandes tecnológicas, arquitectos de renombre mundial como Zaha Hadid, de origen iraquí e iraní, o Pierre Omidyar, fundador de eBay, hijo de emigrantes iraníes. Es el poder blando de Irán del que rara vez se habla, esa influencia cultural que viaja a través de su diáspora, el persa como lengua de la poesía, de las matemáticas, de la arquitectura y de la cocina, extendiéndose por el mundo a través de comunidades que probablemente nunca volverán a vivir allí, pero que jamás olvidarán de dónde vienen. Entre esa diáspora y el país queda un abismo enorme. Se miran con incomprensión mutua. La diáspora solo ve al régimen. El país solo ve a emigrantes privilegiados que se fueron y ahora critican desde fuera. Y sin embargo, ambos se llaman a sí mismos iraníes, y la lengua persa de Hafez y de Rumi les pertenece a los dos por igual. Uno se pregunta, con toda honestidad, de qué lado se pondría si su propia familia se hubiera dividido así entre quedarse y marcharse. Hemos repasado muchos datos difíciles de creer, algunos casi al límite de lo anómalo, y hemos comprobado que en Irán queda todavía más por descubrir de lo que uno imagina. Entonces, ¿por qué Irán es el país más singular de la Tierra? Porque en ningún otro lugar del planeta se encuentra una concentración semejante de extremos. El punto más caluroso del mundo y estaciones de esquí en el mismo país. Una selva de 50 millones de años y un desierto letal en el mismo país. El primer ojo artificial de la historia y una aldea de 10.000 años en el mismo país. Un estrecho que sostiene un tercio del petróleo mundial y un fuego que lleva ardiendo 1,5 milenios sin pausa, todo en el mismo país. No es casualidad, es el resultado de que aquí se encuentran varias placas tectónicas, varias zonas climáticas, varias corrientes de civilización, y todas ellas permanecen, ninguna desplaza del todo a las demás, coexisten. Irán no es una simple etiqueta geopolítica ni la Persia de los libros de texto. Es un organismo vivo, que respira, lleno de contradicciones, una civilización con 7.000 años de profundidad que sobrevivió a Alejandro, a los árabes y a los mongoles. Las montañas de Zagros siguen en pie tal como estaban en tiempos de Ciro el Grande. El desierto sigue ardiendo igual que ardía antes de que existiera el ser humano. El fuego sagrado de Yazd no se ha apagado en siglos. Los imperios llegan y se van, y la tierra permanece. Y quizá esa sea, al final, la pregunta que cada uno se lleva consigo. ¿Cuánto de lo que somos viene realmente de la tierra que pisamos? ¿Y cuánto se decide en las montañas, en los desiertos, en los ríos que un día dejaron de correr? La próxima vez hablaremos de un país todavía más lleno de paradojas, con sus propios desiertos, sus propias montañas y sus propios secretos que